nombre es Elías, y esta es la historia de cómo me convertí en profeta de Dios en una época tumultuosa en el reino de Israel. Me crié en Tisbe, una pequeña ciudad en Galaad, al este del río Jordán. Mi familia era sencilla y trabajadora, y yo, como el resto de mi comunidad, vivía una vida humilde. De niño escuchaba las historias de los patriarcas y profetas que nos precedieron. Siempre me fascinó el poder de Dios y su capacidad para intervenir en la vida de su pueblo. Sin embargo, nunca imaginé que un día sería llamado a desempeñar un papel tan importante. El reino de Israel atravesaba tiempos difíciles. Acab, el rey, y su esposa Jezabel, una mujer astuta y manipuladora, habían abandonado al Dios de nuestros padres y se habían entregado a la idolatría, adorando a Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. Esto me inquietaba profundamente, porque sabía que nuestro Dios, Yahvé, es celoso y no toleraría la adoración de otros dioses. El pueblo estaba dividido y la moral era baja, ya que muchos se alejaban de las enseñanzas de Moisés y seguían a los dioses falsos. Fue durante este tiempo que comencé a sentir una inquietud en mi corazón. Me dedicaba a la agricultura y al pastoreo, pero sentía que había algo más grande a lo que estaba destinado. Oraba constantemente y buscaba la guía de Dios. No fue hasta un día en particular, cuando estaba solo en el campo, que escuché claramente el llamado de Dios. Me habló con una voz clara y poderosa, diciéndome que me preparara, pues tenía una misión para mí. Al principio no comprendía completamente lo que significaba este llamado. Sin embargo, sabía que no podía ignorarlo. Comencé a prepararme espiritualmente, dedicando más tiempo a la oración y al estudio de las Escrituras. La convicción crecía en mi corazón, y me di cuenta de que Dios me estaba llamando a ser su profeta. Fue un momento de profundo cambio en mi vida, y supe que mi destino sería enfrentarme a la idolatría que plagaba el reino. El primer desafío fue presentarme ante el rey Acab. Sabía que no sería fácil, ya que Acab no era un hombre que aceptara críticas, especialmente de alguien que venía de un lugar tan humilde como yo. Sin embargo, con el respaldo de Dios, me sentí valiente. Me dirigí al palacio con la certeza de que el mensaje que llevaba era vital para el futuro de Israel. Antes de entrar al palacio, me tomé un momento para reflexionar sobre mi viaje. Recordé las historias de Moisés, Josué y otros profetas que habían enfrentado desafíos mucho mayores. Eso me dio coraje. Sentí que estaba siguiendo los pasos de gigantes, y aunque la tarea parecía intimidante, confié en que Dios me guiaría. Cuando entré al palacio, sentí la mirada desconfiada de los cortesanos y el brillo frío en los ojos de Acab. Sin embargo, hablé con firmeza y sin vacilar. Le dije que Dios estaba descontento con su idolatría y que enviaría una sequía como señal de su desagrado. La reacción de Acab fue de furia, pero mantuve la calma, sabiendo que estaba cumpliendo con mi llamado. Después de presentarme ante el rey Acab y anunciarle el juicio de Dios, me enfrenté a una atmósfera cargada de hostilidad. El rey, acostumbrado a que todos a su alrededor le rindieran pleitesía, no estaba preparado para recibir una advertencia divina tan contundente, y menos aún de alguien como yo, un profeta humilde proveniente de Tisbe. Sin embargo, la mano de Dios estaba claramente sobre mí, y me llenó de valor para transmitir su mensaje. El anuncio de la sequía no fue un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la corrupción y la idolatría que se habían apoderado del reino de Israel. Los reyes y los altos funcionarios adoraban a Baal, deshonrando el pacto que Dios había establecido con su pueblo. La sequía era un recordatorio de que el verdadero poder sobre la naturaleza y la vida pertenecía a Yahvé, y no a los ídolos fabricados por manos humanas. Después de mi confrontación con Acab, Dios me ordenó que me escondiera en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Fue un tiempo de soledad y reflexión, pero también de pruebas y milagros. El arroyo proporcionaba agua fresca, y cada día los cuervos me traían pan y carne, cumpliendo así la promesa de Dios de cuidar de mí. Este primer milagro me enseñó a confiar en la provisión de Dios, incluso en medio de la adversidad.
Durante mi tiempo en Kerit, la sequía comenzó a afectar gravemente a Israel. Los campos se marchitaron, los animales morían y el hambre se extendió por todo el reino. Mientras tanto, el arroyo donde me refugié comenzó a secarse. Fue entonces cuando Dios me habló de nuevo y me ordenó que me dirigiera a Sarepta, un pequeño pueblo en el territorio de Sidón. Allí me dijo había preparado a una viuda que me proporcionaría sustento. Cuando llegué a Sarepta, encontré a la viuda recolectando leña. Me acerqué y le pedí un poco de agua y pan. La mujer, con tristeza en los ojos, me explicó que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo, antes de morir de hambre. Le dije que Dios había prometido que si ella confiaba y me daba primero a mí, su provisión no se agotaría hasta que la sequía terminara. La viuda, a pesar de su desesperada situación, demostró una fe admirable y siguió mis instrucciones. Así Dios hizo otro milagro. Durante toda la sequía, su harina y su aceite no se agotaron, y tuvimos suficiente para alimentarnos. Mientras me quedaba con la viuda, su hijo cayó gravemente enfermo y murió. La mujer, desconsolada, me preguntó si había venido a su casa solo para recordarle sus pecados y llevarse a su hijo. Sentí su dolor profundamente y me dirigí a Dios con fervor. Tomé al niño y lo llevé a mi habitación, donde oré a Dios, rogándole que devolviera la vida al niño. Dios escuchó mi clamor y el niño volvió a la vida. Y reconoció que yo era verdaderamente un hombre de Dios. A través de este acto, Dios demostró una vez más su poder y su misericordia, mostrándonos que Él no solo provee para nuestras necesidades físicas, sino que también cuida de nuestras almas y nuestras emociones.